Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera de Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase de la asignatura Prácticas Preprofesionales Docentes, en donde ustedes están revisando la manera de llenar los informes y haciendo algunas actividades relacionadas con la mejora en sus prácticas preprofesionales y cómo observar con ojos de docente en formación estas horas de clase que tienen este acercamiento en las instituciones educativas para eh, perfeccionar un poco la parte de práctica en su carrera profesional. Como agenda para el día de hoy tenemos el saludo, la bienvenida. Vamos a presentar la clase en la cual vamos a hablar sobre la motivación como parte del proceso de aprendizaje. Haremos alguna retroalimentación de las preguntas que me han dejado en estos días sobre la asignatura Prácticas Preprofesionales Docentes y veremos las fechas y el cronograma en el cual deben presentar las actividades la, de la tarea correspondiente a la semana 7, ¿sí? Y por último, haremos una pequeña despedida. Como inicio de la clase, les he traído esta frase importantísima sobre la motivación y que nos lleva a reflexionar en dos caminos. El primero dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Un camino es reflexionar sobre esta frase en el contexto de nuestra vida, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, estudiando, aprendiendo a planificar, aprendiendo a observar las clases, poniendo atención a lo que hacen los docentes que están supervisando nuestras prácticas. Eso nos acerca a ser unos docentes de calidad cuando obtengan ustedes el título de licenciados en educación básica como profesionales en su vida, la primera parte de la reflexión. Y la segunda parte de la reflexión con esta misma frase es pensar, cuando yo voy a empezar una clase, o cuando ustedes han observado que algún profesor empieza una clase, o cuando ustedes mismos en su rol de docentes en formación han tenido que empezar una clase porque les han asignado en las prácticas hacer una hora de clase o por cualquier situación, o con los profesores que ustedes tuvieron en escuela, en colegio, en universidad, siempre, o bueno, en la mayor parte de las ocasiones, los profesores empezamos con una motivación, o con una frase, o con una reflexión, o con un video, con una canción, con algo por el estilo. ¿Y cómo han sido esos inicios de clase? ¿Han sido motivantes? ¿Le han llevado a reflexionar sobre algún tema? Entonces, lo que quiero con el contenido de esta frase es que usted piense, esta motivación que estoy recibiendo me acerca al tema de la clase que voy a dar, ¿sí? Como traducción académica de esta frase. Como empiezo yo la clase y les digo a mis estudiantes, hagan saltos de tijera del 1 al 10, ¿eso me acerca al tema de la clase que yo traje preparada para hoy o no me acerca al tema? Sí, voy a hablar del auge cacaotero y les hice saltos de tijera del 1 al 10, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Sí? Entonces, la idea y lo que vamos a hablar hoy sobre la motivación es tener en cuenta eso, tener en cuenta que como profesores siempre debemos motivar a nuestros alumnos en todos los sentidos, pero también importantísimo que estas motivaciones al inicio de la clase tengan sentido académico y que vayan ancladas a las actividades que se van a desarrollar dentro de la clase. ¿Sí? Como objetivo de esta clase es reconocer la motivación docente como parte del trabajo diario en la enseñanza de niñas, niños y adolescentes, y no solo la motivación para empezar la clase, sino también su actitud frente al grupo de estudiantes, su actitud frente al proceso de enseñanza, su actitud como líder de un grupo humano y como el profesor de un grupo de estudiantes a quienes usted tiene la responsabilidad de enseñar. ¿Sí? Entonces vamos para eso a hablar justamente de este tema que es la motivación. Entonces, primero, antes de arrancar con lo de la motivación, acordarnos que son las estrategias de aprendizaje y acordarnos que
es una estrategia. Entonces, cuando yo tengo algún problema o simplemente tengo un día por delante, yo en mi cabecita rápidamente digo, a ver, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Tengo que hacer esto, 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 y planifico en mi cabeza, ¿no es cierto? Pero para desayunar y prepararme unos buenos huevos revueltos y un jugo, necesito primero sacar la fruta que está en la refri, pero no tengo fruta fresca, tengo fruta congelada, entonces necesito descongelarla. Entonces, eso es planear una estrategia de cómo voy a conseguir mis metas. Entonces, todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos desarrollado este sentido de planificar estratégicamente lo que vamos a, lo que queremos conseguir, ver nuestro horizonte, nuestra meta y sobre eso planificar nuestras actitudes. Y digo en mayor o menor medida porque hay personas que desarrollan muy bien esta habilidad y que se les facilita, que ellos ya ven qué se quiere, qué se necesita para conseguir determinada cosa. Entonces me dicen, el objetivo es que usted arme un aula virtual y rápidamente su cabeza va a decir, a ver, ¿qué necesito? Necesito información, un sílabo, una guía, necesito recursos, necesito actividades, necesito planificar fechas, un calendario. Y eso ya es planear una estrategia de cómo voy a conseguir lo que quiero. Digo mayor o menor medida porque hay personas que en cambio les dicen hazme un aula virtual o decore un aula física y se complican muchísimo, no saben por dónde empezar. Y es porque de pronto en este desarrollo de habilidades en la primera infancia y en la adolescencia no han tenido la oportunidad de tomar decisiones, de planear estrategias y de conseguir metas por sí mismos. Entonces, esta habilidad de ser un estratega es necesaria en el rol docente. Usted como profesor debe tener desarrollada esta habilidad y si no la tiene hay que empezar a practicar, ¿no? Empezar a verse pequeñas metas y rapidísimo planificar qué necesito, cómo voy a proceder, qué pasos voy a seguir primero, qué pasos después y organizar todo en la cabeza rapidísimo para poder luego trasladarlo a una planificación. Entonces, planificar es esquematizar y organizar estas estrategias de aprendizaje que eh, nosotros como profesores tenemos en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Entonces, la planificación es, como les menciono, la columna vertebral del trabajo docente. Como tal, por ello, es importantísimo que nosotros sepamos todos los aspectos que le conciernen. Estoy segura que ya en sus prácticas preprofesionales, en algunas asignaturas que ha recibido ya o que va a recibir este semestre, ya habrá visto el esquema de planificación didáctica de algunas asignaturas y si no es así, pues en la institución educativa donde usted está haciendo las prácticas preprofesionales debe, claro, ya ha hecho el acercamiento porque usted ya ha entregado algunas planificaciones en esta asignatura. Ahora, lo importante de esto no es que solamente pidamos el documento, lo importante es que leamos el documento y que nos involucremos en él y veamos, a ver, la profesora tiene aquí que va a dar tal día esta clase. Voy a observar lo que dice el documento y voy a observar lo que hace la profesora. ¿Sí? Entonces, ese es el momento en el que usted aprende y dice, ah, ella está haciendo eso, pero eso no dice aquí. ¿Por qué? Porque ella tomó la decisión de cambiar lo que dice aquí versus lo que está haciendo en clase. ¿Qué sucedió? Y cuando usted se hace esas preguntas, está inmediatamente planeando una estrategia, ¿no? Ahora, esta estrategia que todos los profesores planeamos cuando hacemos la planificación y que a veces nos toca cambiar en el acto, y eso se le conoce como improvisación. Improvisar debe ser el último recurso del profesor, pero debe ser muy hábil en improvisar, porque dentro de aula, como trabajamos con seres humanos, siempre puede cambiar el contexto. Puede ser que un estudiante vino enfermo, puede ser que un estudiante ya sabía el tema y se levantó y declaró todo lo que usted iba a hacer en la clase, puede ser que los estudiantes no estaban en el nivel de conocimiento necesario para esa clase y le toca ir un paso atrás. Todo puede pasar en una clase. Y entonces usted tiene que adaptarse a lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, y le toca improvisar actividades. Por eso le decía, aquí en la cabeza debe pasar rapidísimo esto de organizar cosas si es que no sale como lo pensé en la planificación. Ahora, para que exista en el grupo una actitud frente al aprendizaje, y con una actitud frente al aprendizaje me refiero para que este grupo sea capaz de tener ganas de escucharme, tener ganas de aprender, nosotros debemos jugar mucho con la motivación del estudiante.
¿sí? Y la motivación del estudiante no solo en esa hora de clase, sino la motivación del estudiante en general a ejercer su derecho a la educación con alegría, con energía, con ganas, sabiendo que es un beneficio para él. Entonces, el gran problema que tiene nuestro sistema educativo es que siempre les han repetido a los niños y nos han repetido a los adultos que estudiar es nuestra obligación. Y es más, los padres de familia les dicen a los niños, pero ¿qué más haces en la casa si tu única obligación es estudiar? Y entonces los niños empiezan a ver esto como, bueno, o sea, esto tengo que hacerlo porque me obligan, es mi obligación, cuando en realidad la educación es un derecho, y es un derecho que tiene que ejercerse y que los adultos somos garantes de derechos, es decir, revisamos que los niños cumplan y ejerzan ese derecho. Ahora hay dos maneras de ejercer los derechos, una con amenazas y diciéndoles que es una obligación, como en realidad es lo que pasa en nuestro contexto, y otra, cuando el niño logra entender desde su hogar, la visualización de las personas que le rodean, que es importante estudiar porque académicamente mejoras, culturalmente adquieres oportunidades de aprender más cosas porque debes sentirte riquísimo y millonario en conocimientos y en cultura cuando has aprendido algo nuevo. Y los niños deberían sentir esto, ¿no? Pero como no siempre es así, porque ya hablado varias veces de que los niños vienen de diferentes contextos, nos toca en la escuela tratar de alguna manera de mejorar esta motivación general que los niños tienen ante el aspecto de aprendizaje, ante el aspecto de la escuela. Y además, hablar sobre y aprender a la motivación de una hora de clase. ¿Sí? Entonces son dos aspectos que hablan de lo mismo, pero en uno a nivel macro, yo cómo logro que mis estudiantes vengan felices a la escuela todos los días a verme a mí, o cómo logré que mis estudiantes no puedan verme ni en pintura, que digan a la mamá ya no quiero ir a la escuela, esa profesora es mala, esa profesora me aburre, esa profesora. Entonces, ¿cómo lo logro? Y aquí vienen el entender algunas cosas por parte del profesor. Entender primero que existen dos tipos de motivación, ¿no? La motivación intrínseca, que es la motivación que nace desde el propio ser humano y que, por supuesto, viene determinada por cómo ha sido criado ese ser humano, ¿sí? Si ese ser humano ha sido criado en un contexto sano, en un contexto en el que han cubierto todas sus necesidades básicas, que ya vamos a ver la teoría de la motivación y de las necesidades de Maslow, en un contexto en el que este ser humano está feliz con sí mismo y con el contexto que le rodea, este ser humano, como ya tiene cubiertas sus necesidades básicas, siente deseos de avanzar, de progresar, automotiva a sí mismo desde su interior a realizar cosas y a aplaudirse a sí mismo cuando consigue el éxito. Entonces, ojo, esta motivación puede ser positiva y negativa, la intrínseca, porque asimismo dependerá de este contexto y dependerá del ambiente familiar y el temperamento y el carácter de la persona, en que toda esa energía de motivación también pueda ser negativa cuando esta persona dice, bueno, es que en realidad yo no quiero hacer eso porque me aburro, porque estoy aburrido, porque ya ver televisión me aburre, salir a pasear me aburre, leer un libro me aburre, y entonces esta persona no logra motivarse con nada, y es justamente este tema del contexto que le rodea y también del cómo ha sido creada y cómo, cuán resiliente, cuán respetuoso, cuán amable es consigo mismo. Entonces, esta es un tipo de motivación en el que los profesores poco o nada podemos hacer. ¿Sí? Porque esto los estudiantes lo tienen o no lo tienen. Tienen una motivación intrínseca positiva o una negativa y así nos los entregan en el aula de clase. Y nosotros lo que debemos tratar de hacer bien es identificar si esta motivación es positiva o si esta motivación es negativa. Y si es negativa, con el uso de la motivación extrínseca, tratar de transformar esto en positivismo, en ganas de hacer las cosas. Y si es positiva, la motivación intrínseca, pues reforzarla con la motivación extrínseca. Porque la extrínseca, en cambio, es aquella que procede de fuera y que le conduce a usted a ejecutar tareas sencillas, a realizar actividades que
si no estuviera motivado, pues no las haría, ¿no? Entonces, aquí se involucran todas las clases de emociones relacionadas con resultados y esto influye en la motivación extrínseca de las tareas. Por ejemplo, si es que yo llego a la clase y llego en un tono calladito, de sorpresa, y les digo, chicos, hoy les voy a contar un secreto y que genero esa expectativa, los estudiantes, bueno, me empiezan a poner atención y no saben ni siquiera de qué se trata, he conseguido motivarlos. Ellos ya están con la expectativa de qué va a pasar, están motivados a oírme, están motivados a que yo les dé una sorpresa, a que y demás, ¿no? Pues por supuesto, usar esa estrategia es buenísimo. A los chicos les encantan las sorpresas, pero hay que jugar limpio. Si luego yo les digo así, les voy a dar una sorpresa, en realidad tengo que hacer algo novedoso, algo que les sorprenda. No puedo tenerles con la expectativa y luego decir, saquen el cuaderno y el lápiz que les voy a dictar, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces necesito en realidad hacer cosas novedosas. Ahora, esta motivación extrínseca tampoco puede lograrla el profesor si es que el estudiante no tiene cubiertas sus necesidades básicas. ¿Sí? Y aquí vamos a tener que hablar sobre estas teorías de la motivación y la principal es la teoría propuesta por Abraham Maslow, en donde, bueno, aquí lo tenemos de manera lineal, pero acá lo tenemos a manera de una pirámide. Él plantea que los seres humanos, todos los seres humanos, para poder estar motivados, y poder conseguir éxito, necesitamos tener cubierta en orden de prioridades las necesidades de esta pirámide, empezando por abajo. Entonces, claro, hay necesidades asociadas a adultos, pero también podemos ver que incluso los niños tienen algunas necesidades, ya cuando son adultos, otras que están relacionadas al ámbito sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, Maslow dice que necesitamos cubrir primero nuestras necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son? Alimentación, respiración, descanso, homeostasis, sexo, ¿sí? En el caso de los adultos, hasta de los niños hasta descanso. Y resulta que usted en el aula puede tener un niño que usted le dice, bueno, vamos a hacer 10 saltos de tijera y el niño no se para y está así todo cansado, todo débil. Y usted le dice, pero Felipe, salta, Felipe, haz los saltos de tijera, se enoja con Felipe, le llama la atención a Felipe, no le hace caso, no, profe, o salta con pereza, y resulta que ese niño no está saturando bien porque por alguna razón no está respirando bien. Entonces, obviamente yo no puedo avanzar con mi motivación extrínseca porque ese niño no tiene cubiertas sus más básicas necesidades, respirar, o no desayunó y no almorzó, ese niño no tiene ánimos ni fuerza de nada, solo está pensando en comida, ¿sí? Entonces hay que aprender a observar a nuestros alumnos y ver si es que alguna de sus necesidades básicas fisiológicas está siendo desatendida por los adultos de su hogar, que son responsables de él. ¿Sí? Maslow también propone que además los seres humanos necesitamos tener seguridad y seguridad en todos los ámbitos, seguridad física, es decir, yo estoy, estoy segura de que mi cuerpo me sostiene cuando me levanto, de que no estoy enferma, de que puedo correr de aquí para allá sin que me pase nada. En los adultos, seguridad de empleo, ¿sí? Porque yo puedo tener esta certeza de que tengo un trabajo y de que voy a poder llevar un sustento a mi hogar, seguridad de recursos económicos, de recursos alimenticios, ¿sí? Seguridad moral, porque yo puedo estar seguro de que tengo un esquema moral, una familia que me ha criado con ese esquema y que saben que yo sería o no sería capaz de hacer algo de que otra persona me quiera acusar y yo tengo una familia que me va a respaldar, es seguridad, ¿sí? Seguridad de salud, es decir, yo si me enfermo, ¿a dónde voy a acudir? ¿Tengo a dónde ir? ¿Tengo a quién regresar a ver si es que yo me enfermo? Seguridad de propiedad privada o de, tengo una casa, sé que si es que ya salgo del trabajo en la noche voy a tener una cama donde dormir, ¿sí? Entonces a los niños también les pasa esto y los niños necesitan sentir esa seguridad. Entonces, ¿qué pasa si un estudiante, un niño, no tiene este esquema moral de valores familiares o no tiene una familia que ha demostrado con actitudes, con gestos, con la cotidianidad, no ha demostrado que van a respaldar a este niño, que están con él en cualquier situación, pues el niño no tiene esta seguridad familiar, no tiene esta seguridad de salud? ¿Qué pasa si cuando un niño se enferma
y que pasa mucho en nuestro contexto, sus padres no son afiliados al IES porque no tienen trabajo, porque y además no tienen recursos para llevarle a un médico privado. El niño ya se ha enfermado en veces anteriores y no han podido atenderle. Entonces el niño sabe que si se enferma la va a pasar mal. Entonces ese niño no tiene seguridad, ¿sí? Lo contrario de otro niño que, por ejemplo, se enferma, él dice, bueno, mi mamá me va a llevar al médico. Y aunque esté enfermo y la pase mal, va a ser atendida su necesidad de salud, ¿sí? Entonces, yo tengo que fijarme cómo están mis alumnos y sí, si ellos tienen este tipo de seguridad, pues al menos su cabecita no va a estar pensando en esta noche dónde vamos a dormir. No tenemos un lugar donde dormir. No va a estar pensando en mi mamá no tiene trabajo. ¿Con qué va a tener el recurso económico para darnos de comer? ¿Sí? Y lamentablemente, en nuestro contexto, este segundo tema de la seguridad también influye, perdón, también pasa mucho en su incumplimiento. Muchos de nuestros estudiantes no tienen esta seguridad física en cuanto a su salud, a su cuerpo sano, al empleo de sus padres, a los recursos económicos y por ende al esquema moral de hacer o no hacer las cosas correctamente, porque incluso en el contexto en el que, en algunos de los contextos en los que he tenido oportunidad de laborar, he visto familias que se dedican a cosas no legales. Entonces, el niño, ¿cómo va a criarse en un esquema de moral de esto, ¿no? No tienen una seguridad familiar muchos hogares porque sus padres, ni sus padres saben cómo comportarse ante la sociedad. Entonces, ellos, ¿cómo van a comportarse? No saben con quién viven, no saben quién va a darles de merendar. Hay niños que yo les he dicho en ocasiones anteriores, años pasados anteriores, años pasados, años escolares anteriores, les he dicho, chicos, ¿con quién te vas hoy? No sé, profe, quién me vaya a ver. Entonces el niño no tiene idea de si es que alguien va a venir por él a recogerle en el colegio. Entonces sí es importante este tipo de cositas y cuando no están cubiertas es muy difícil que el profesor pueda hacer su trabajo de motivación extrínseca. Por ende, generalmente los niños que tienen estas necesidades, estas carencias, tampoco tienen un buen sistema de motivación intrínseca. A veces sí, porque también depende mucho el trabajo moral y acompañamiento que hacen las familias, no necesariamente bueno, pueden no tener estas seguridades, pero de pronto tienen una mamá muy motivada que acompaña o un papá que siempre trata de ver el lado positivo y trata de sacar adelante a su familia. Y entonces los niños, aunque no tengan aún completo el esquema de necesidades cubierto, pues observan la actitud. Y pues sí, pueden tener una buena motivación intrínseca, ¿no? Viene la tercera parte de las necesidades que deben ser cubiertas y están la de amistad, afecto y afecto en cuanto a hablar de niños, ¿no? En cuanto estamos hablando de adultos, también la intimidad sexual. Son necesidades que Maslow propone que deben ser cubiertas para también avanzar a la siguiente escala. Entonces, si yo veo un estudiante que está teniendo dificultades en su afiliación con otros pares de su misma edad, y es decir, que yo veo que ellos no se relacionan con otros amiguitos, no juegan, no salen a pasear, no conversan en el patio, son niños que se aíslan, ya no está cubierta esa necesidad porque los niños necesitan esta afiliación de unos con otros y a veces, y justo me pasó este año escolar, me sucedió algo bastante simpático en un trabajo grupal en el cual los estudiantes no podían llevarse el cartel a terminar a la casa y una de las estudiantes de un grupo se llevó el cartel y en este grupo había una niña que tenía muchos estos problemas de afiliación. A ella, a los otros niños a veces le aislaban, no querían salir con ella a jugar a recreo. Y cuando esta niña se llevó el cartel, la otra niña, no esta de quien les hablo de los problemas de afiliación, cuando la otra niña se llevó el cartel, esa otra niña era una como de los líderes del grupo, tenía muchos amiguitos y demás. Entonces, la niña que tenía estos problemas de afiliación se vio en una encrucijada y ella dijo, después conversando con sus padres, ella dijo para sí misma, si yo le aviso este momento a la profesora, otra vez me van a aislar y yo ya estoy consiguiendo tener amigas, porque ya había estado un poco superando este proceso del aislamiento.
Entonces, y dijo, y si no aviso, porque esta niña con los problemas de afiliación es bastante buena estudiante. Entonces dijo, y si no aviso, la profesora me va a regañar. Ella no avisó en el momento de la clase, se llevó esta otra nena el cartel y pues por supuesto había una sanción, ¿no? Porque la indicación era nadie se lleve el cartel a terminar en la casa, lo hacen aquí mañana. Total, esta niña le confiesa a la mamá que no avisó. Y la mamá muy preocupada me escribe, le digo, acérquese mañana a conversar en la institución y pues le explico, ¿no? A la mamá. La mamá me cuenta todo esto, que ella no avisó y que se vio en una encrucijada, pero que a ella le parece mal que la niña se lleve el cartel y que por eso viene a avisar. Entonces yo le escuché atentamente a la mamá todo lo que ella me decía y ella empezó con mi hija, siempre he tenido problemas que las amiguitas no quieren salir con ella, ¿no? Entonces yo rápidamente asocio todo porque uno cuando es docente tiene que asociar todo lo que sabe de la vida y de la teoría y de la práctica con un caso que se nos presenta. Entonces yo le digo, mamá, sucedió lo siguiente. Su hija tuvo una decisión importante que tomar y ella tomó una decisión y ella decidió apostar por algo muy importante y que usted debe felicitarle, que es la lealtad a su grupo y a sus compañeras. Y ella no me avisó y por supuesto eso está mal y por supuesto voy a sancionar a todo el grupo porque no avisó en el momento. O sea, ahora quien me está avisando es usted, pero no la niña. Pero eso es la consecuencia de haber tomado una decisión. Sin embargo, no le puedo yo decir si la decisión de ella fue buena o mala, porque nosotros, además de aprender académico, además de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, necesitamos aprender valores. Y uno de los valores es la lealtad. Y claro, no la lealtad cuando alguien hace fuera de las normas, pero en este caso, esta niña tenía las dificultades de afiliación antes de que suceda esto. Entonces, para la niña era tan importante no perder esas nuevas amiguitas que ya había hecho, que ella, a pesar de que es una buena alumna y sabía que estaba mal no avisar, decidió no avisar por lealtad y por la necesidad de afiliación, de amistad y afecto. Lo cual tampoco está mal, porque los seres humanos buscamos cubrir esa necesidad para luego escalar a la próxima parte y sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, le decía a la señora, verá mamá, le expliqué todo esto, ¿no? En palabras un poco más técnicas quizá, porque ya les he dicho a ustedes que cuando están hablando con el padre de familia, con colegas docentes o con la autoridad, usted tiene que sacar todo su vocabulario técnico de docente porque usted es un profesional. Cuando esté hablando con los niños, puede hacer una variación léxica a palabras más sencillas. Pero cuando esté con padres de familia, usted tratando de explicar y que le entiendan, sí tiene que ser ordenado en sus cosas y mencionar autores y mencionar teorías y mencionar por qué pasan las cosas y explicarle bien al padre de familia. Resulta que le expliqué todo esto a la mamá y le dije, lo que va a pasar es lo siguiente, mamá. Yo voy a sancionarle al grupo porque no avisaron y no avisó nadie, incluida su hija, porque yo les dije, si alguien desobedece y se lleva el cartel, tiene una sanción. Pero usted en la casa le va a hacer ver a su hija que ella tuvo la oportunidad y las manos en tomar una decisión y que ella apostó por una decisión llamada lealtad con su grupo, que está mal porque era algo que estaba mal hecho, pero fue leal. Entonces usted le va a decir cualquiera de las dos decisiones que tú tomaste hubiera tenido una consecuencia, porque si hubieras avisado, la profesora quizá no te sancionaba a ti, sancionaba a la niña, pero tú perdías la confianza de tus compañeras de grupo. Y en cambio, fuiste por la otra opción y ¿qué hizo la profesora? Les va a sancionar con que 1 punto, 2 puntos menos en el trabajo grupal o algo así era. Entonces la mamá dijo, sí, profe, tiene toda la razón y yo la verdad es que le hablé a mi hija por no avisar y no tomé en cuenta este tema, de que ella le costaba toda la confianza que ya había ganado de las otras niñas y avisaba. ¿Sí? Y viene acá, está en la etapa de afiliación. Esa niña tiene cubiertas las otras dos necesidades. Es una de las de esos casos lindos que a veces nos llegan en el ideal de que queremos de nuestros estudiantes, pero que no es la realidad. Entonces, a veces nos llegan estos casos de familias que hacen su trabajo, sí, que cubren sus necesidades básicas, que educan en valores, que están pendientes de las actividades académicas, que colaboran con el profesor,
pero pasaba esto, esta necesidad de amistad y afecto, ¿sí? Entonces, cuando se cubre esto, viene el reconocimiento y viene el autorreconocimiento cuando los niños, niñas, adolescentes, adultos, no necesitamos que nos estén aplaudiendo todo el tiempo, porque sabemos que lo que estamos haciendo está bien hecho y que como está bien hecho, yo me siento satisfecho con mi trabajo. Si me aplauden y otros se dan cuenta y me felicitan el éxito, bien, pero si no, también estoy bien, ¿sí? Porque tengo confianza en mí y porque sé confiar en el resto, porque me respeto a mí, porque sé respetar al resto. Entonces me llega el éxito y sé respetar el éxito de los demás. Entonces cubro mis necesidades de reconocimiento porque además, cuando yo tengo esta tranquilidad, otras personas reconocen mi esfuerzo, se acercan, me felicitan, dicen qué buen trabajo yo. Solamente que diré como estudiante, diré, ah, sí es que me esforcé, muchas gracias, ¿no? Y cubro. Esta necesidad hasta aquí, hasta afiliación, quizá hasta reconocimiento es el ideal, lo que nosotros quisiéramos que los niños vengan con estas necesidades cubiertas y que en la escuela, a medida que crecen, puedan ir desarrollando las necesidades, puedan ir cubriendo las necesidades de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas y demás. Pero la realidad es que a veces los niños vienen sin la primera fase de la pirámide cubierta. Vienen niños que no se alimentan, que no descansan, que no tienen la seguridad familiar, que por ende tampoco tienen esta afiliación y menos van a llegar al reconocimiento. Entonces, regresando a la motivación extrínseca, ¿cómo como profesor, cómo logro, cómo consigo motivar a mis estudiantes a que sean creativos para que demuestren sus habilidades de lo que les estoy enseñando, a que sean espontáneos, levanten la mano y participen? ¿Cómo les motivo a que ellos acepten los hechos tal y como está? Bueno, te sacaste una mala nota. Ok, piensa por favor en por qué pasó eso. No estudiaste, no hiciste la tarea, no cumpliste, no escuchaste la indicación. Ok, eso tiene una consecuencia, la consecuencia es la mala nota, pero no es la única nota del mundo, ¿no? Vas a tener más oportunidades, la próxima mejoras y esto se promedia y eh, tendrás una calificación que no va a ser 10 porque ya te equivocaste una vez y toda equivocación tiene su consecuencia, ¿no? También hay que enseñar y aprender que no es que me equivoco, me disculpo y no ha pasado nada, sí pasa, todo tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces le enseñamos al niño a aceptar que los hechos son así, que merezco esa consecuencia porque no me esforcé, porque no atendí, porque no estudié, porque no cumplí la tarea, pero está bien, acepto el hecho y lo corrijo. Entonces, cuando yo llego a eso, a esa autorrealización y esa reflexión en los niños, estoy haciendo bien mi trabajo. Pero ¿cómo llego allá si no tengo la parte de abajo de la pirámide de Maslow cubierta en sus necesidades primarias, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de la motivación extrínseca que como profesor hago, yo tengo que fijarme muy bien y saber a quién sí le pido trabajar. Por ejemplo, si tengo un estudiante aquí en afiliación y estoy haciendo una motivación en la que tienen que adivinar las muecas de los compañeros y estoy viendo un estudiante que le cuesta ser amigos, pues yo voy a buscar al estudiante más empático de mi aula y le voy a poner a trabajar con este niño, porque sé que el estudiante más empático, en quien sí tiene desarrollada esta parte de la autorrealización, no va a tener prejuicios con el niño que no tiene las amistades. Sé que este niño que tiene más empatía va a hacer la motivación con el otro niño y voy a subsanar su necesidad de afecto y de amistad, porque quién sabe, pueden convertirse en amiguitos. Entonces, yo como profesor tengo, además de lo académico, la obligación de darme cuenta de estas cositas para tratar de solucionar lo que esté en mis manos, ¿no? Porque también si tengo niños que no almuerzan, yo puedo llamar a los padres, vea, mamá, ¿qué le pasa? ¿Es por descuido o es por recursos? Si es por recursos, yo puedo gestionar en mi institución educativa que el bar escolar pueda brindar becas de almuerzos, no sé yo, a los estudiantes que estén con esta necesidad. Entonces, hasta lo que esté en mis manos debo tratar de solucionarlo, ¿no? Más allá, yo ya les he dicho, no me involucro hasta donde me va a causar problemas emocionales, económicos o legales, porque hay que saber hasta dónde.
Ahora, una vez que yo logro identificar estos casos, para mí va a ser un poco más sencillo hacer esta motivación extrínseca de manera grupal y también de manera individual, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. ¿Sí? Entonces, eso chicos, quería comentarles o recordarles sobre la motivación. Sé que quizá lo habrán escuchado en alguna otra clase, porque esta es una teoría súper importante en el ámbito docente. ¿Sí? Em, con respecto a sus prácticas, necesito que empiecen a observar también al grupo de estudiantes en donde están haciendo prácticas y vean qué estudiantes, este estudiante parece que está en esta fase de la pirámide, este otro así, y cómo la profesora logra o trata de ayudar en esa cubierta de las necesidades de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, además de esto, necesitamos observar cómo son las motivaciones generales para que los niños vayan a clase contentos y ejerzan su derecho a la educación, pero también las motivaciones particulares de cada clase. Es decir, la maestra todos los días les dice haga 10 saltos de tijera y empecemos la clase sobre las multiplicaciones, sobre el auge cacaotero, entonces los 10 saltos de tijera, ¿qué objetivo tienen? Despertarse, sí, pero debe estar relacionado con el tema que voy a tratar para que sea un anclaje académico y la práctica de la motivación tenga sentido, ¿sí? Entonces eso vamos a observar para que me cuenten y si es que ustedes han visto y me pueden contar aquí en la cajita de comentarios, pues también les agradezco. Yo vi que hay 3 mensajes, tengo anotados los nombres de las señoritas que comentaron en el video anterior, que eso significa que sí están viendo el video. Los demás compañeros que no comentaron, no sé si es que no vieron, se saltaron partes o por qué no comentan, pero usted me va a comentar debajo de este video cuáles han sido las formas de motivación que ha visto. Usted se ha dado cuenta en algunas ocasiones que los profesores hacemos motivaciones que vayan ancladas al tema de la clase o que la mayoría hace motivaciones que no tienen anclaje. ¿Y por qué cree que pasa esto? Cuénteme sus experiencias, ¿ok? Y pues el cronograma de prácticas que lo tenemos en pantalla nos toca la semana 7 del 9 al 13 de diciembre, es decir, hasta este viernes, en donde usted va a diseñar y proponer una planificación microcurricular interdisciplinaria. Y para eso usted debe enviar una propuesta elaborada. Profe, ¿cómo hago? ¿De dónde saco? ¿Cómo puedo hacer? Pues usted tiene que gestionar porque el profesor hace eso. Yo no quiero alumnos míos exalumnos míos que lleguen al ejercicio profesional y que no sepan cómo o conseguir, gestionar, pedir, buscar o cómo diseñar por sí mismos una planificación microcurricular interdisciplinaria. ¿Sí? Entonces usted está rodeado de profesores en donde está haciendo la práctica preprofesional, tiene que comentar, conversar con su tutor, tutora del centro educativo para conseguir esta planificación y si no es así, solucionar. ¿Ok? Listo, queridos estudiantes, envía la propuesta elaborada y esto lo envía hasta el 13 de diciembre. ¿Sí? Cualquier novedad, duda, recuerde que respuesta a algunas preguntas de los estudiantes. Yo no he tenido preguntas sobre esta asignatura esta semana ni sobre el examen sumativa 1. Entonces, recuerden, como les dije en el video de la clase de aprendizaje de lengua y literatura, que ustedes tienen los sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana, abierto una sala de Teams, el horario, el enlace es el mismo enlace que está en la pestaña presentaciones, va a ser el mismo todos los sábados, para que por favor ahí puede ingresar a la sala y hacerme las preguntas que sean pertinentes. Me comparte pantalla, me dice, profe, esto estoy haciendo, profe, sugiérame, pero tiene que entrar, tiene que gestionar. Recuerde, por favor, que el estudiante es usted y que usted quiere aprender. Siempre cuando ustedes hacen prácticas preprofesionales o hablo sobre esta materia, siempre quiero que ustedes se lleven en la cabecita que usted es el que quiere aprender el ejercicio práctico docente, ¿sí? Entonces, usted tiene profesores en la universidad que
estamos en territorio, que somos profesores de educación básica y además profesores de universidad y que yo todos los días veo a niños, niñas en este año escolar de séptimo de básica y que se me presentan casos y casos como los que siempre les comento y que cómo son resueltos y cómo es la relación entre pares docentes, con las autoridades, con los padres de familia, con los estudiantes, con los miembros de la comunidad. Aproveche y pregunte. Esas horas que estamos los profesores conectados, porque todos los profesores debemos estar conectados a esas horas, no están ahí de gana, no están ahí por gusto, están ahí para que usted aproveche. Usted quiere compartir y aprender, conéctese, vea, profe, esto vi que pasó, ¿cómo se solucionaría esto? Profe, me está pasando esto en el ejercicio profesional. Por favor, en el ejercicio profesional hablo y, y sí podríamos conversar de otros asuntos en los que necesite mi ayuda, pero centrémonos en asuntos de tema académico, ¿no? Y aproveche esos momentos, por favor, porque como yo suelo decir, si yo tuviera la oportunidad de regresar a la época universitaria y aprovechar más toda la experiencia y la riqueza académica de los profesores que tuve, yo pienso que haría mucho mejor mi trabajo. Yo siento que lo hago bien, pero quizás si hubiera aprovechado más toda esa riqueza académica que tenían, porque yo tuve unos profesores magníficos en todas las universidades en las que he tenido la oportunidad de estudiar y también de trabajar, colegas y jefes súper sabios. Entonces, a veces me arrepiento de no haber aprovechado tanto esa sabiduría, de no haber aprovechado de mejor manera eso para mi crecimiento profesional. Entonces, por favor, aproveche esos espacios, escríbame por correo de las situaciones necesarias. Y por favor no deje de hacer sus actividades de prácticas preprofesionales y seguir las recomendaciones que yo le he puesto en la pantalla, en las tareas, ¿sí? Eso, queridos chicos, les dejo un abracito. Nos vemos si es que puede ingresar el sábado. Ojo, tiene que ingresar usted con dudas, no es una clase, ¿no? Si es que puede o si es que necesita, le espero el sábado y si no, el próximo miércoles si nos vemos sin falta, trate de gestionar, ojalá tengan luz ustedes. Yo el próximo miércoles aunque no tenga luz, voy a estar donde un familiar para tratar para conectarme con ustedes, ¿sí? Sea como sea, nos conectamos el miércoles, así que espero verles. Un abracito, chicos, y hasta pronto.